Bien, pues bienvenidas y bienvenidos a esta plática de tejer la nueva vida, de cómo podemos tejer la nueva vida. Y para mí es un tema que se vuelve muy importante porque siempre he pensado que algo que nos preguntamos mucho, y yo siempre voy a partir desde el lenguaje yógico, porque ese es como mi cuna fundamental, es qué es realmente lo que nos hace humanos. Y yo pienso que en la filosofía y en la cosmovisión yógica está siempre presente esa pregunta de qué te diferencia entre sentirte parte de la vida, pero no ejercer la cualidad testigo, ¿sí? O sea, hay como dos maneras de estar en la vida. Una de ellas es esta forma en la que yo estoy en la vida y la vivo sin enterarme lo que está pasando, tomando decisiones que creo, que esa es la parte más importante, creo que son decisiones que nacieron de mi libertad y que nacen de mi elección y que nosotros estamos haciendo lo que queremos hacer. Yo creo que esta era se caracteriza por la fantasía o el mito que tenemos de pensar que estamos eligiendo más que nunca, porque vivimos en una era en la que aparentemente somos más libres de lo que fueron en generaciones pasadas. Y sin embargo, cuando pensamos qué es realmente la libertad, creo que no estamos muy cerca de ejercer nuestra libertad. Al contrario, estamos lejanos porque estamos muchísimo más atrapados en un condicionamiento del que muchas veces no somos conscientes. Vivimos como en esta información constante que nos hace creer de alguna manera que el hecho que aparentemente tenemos muchas opciones para elegir, hemos ido confundiendo información con comunicación, ¿no? Ese ha sido algo que nos es muy fuerte, o sea, el pensar que porque estamos informados y saltamos de un lugar a otro buscando información, hemos sido capaces de introyectar esa información en nosotros y la hemos verdaderamente convertido en semillas de gestación, de transformación, y no es necesariamente así. Entonces, cuando pensamos, a mí me gusta mucho partir de una pregunta importante que acabo de decir y la reitero: ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué se transforma en nosotros cuando pasamos de la reactividad a la responsabilidad? Cuando, incluso una palabra que para mucha gente es difícil, ¿no? No, yo no quiero ser responsable. No, es algo como que nos da hasta rechazo a veces, porque también le hemos asociado a la palabra responsable connotaciones de mando, connotaciones como mucho de modelo patriarcal, que es un modelo que también está ya un poco obsoleto, creo, que todos coincidiremos en ello. Y es la responsabilidad, si lo ven etimológicamente, es hermosa la palabra, es mi capacidad de responder, ¿sí? En lugar de una capacidad de reaccionar. Entonces, responder requiere de algo fundamental, que yo tenga espacio para elegir. O sea, que en mi habitarme a mí mismo, a mí misma, yo pueda acceder a la sensación de qué estoy decidiendo hacer. Y este espacio y esta pauta como seres humanos, esta capacidad de poner distancia para poder mirar la panorámica de lo que nos está presentando una opción en la vida u otra, es precisamente lo que nos hace humanos, ¿sí? Aunque tenemos la capacidad de reaccionar instintivamente y es una capacidad innata en nosotros, pero sabemos que si solo reaccionáramos desde el instinto, pues muchas veces estamos solamente respondiendo o reaccionando desde nuestro cerebro reptiliano, no estamos respondiendo con la integridad de toda nuestra capacidad de decidir, en donde emociones, elección, racionalización entran en juego todo al mismo tiempo. Entonces, lo que nos hace humanos es la capacidad de poder ponernos de pie, mirar a una panorámica y con esa panorámica empezar a decidir hacia dónde respondemos, ¿sí? Esta idea de responder, dar respuesta, ¿no? Pero lo que sucede es que muchos de nosotros hoy
por ahí les pido que apaguen sus micrófonos, por favor. Porfa, ¿pueden apagar sus micrófonos? Déjame apagarlos todos. Creo que hay por ahí. Y por favor apaguen sus micrófonos. ¿Dónde está? Ay. Sí, preferiría que ustedes mismos, para que yo no me enfoque en eso, pero chequen sus micrófonos, se me olvidó decirlo a un principio, sobre todo para que la grabación les quede a ustedes impecable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos vemos a nosotros mismos y nos damos cuenta que vivimos sí es buena idea. Ahorita mismo hago eso, te voy a hacer co-host para que puedas tú ayudarme con eso, Dani. Que era mi intención inicial. Nada más déjame encontrarte. Aquí estás. Listo. Perfecto. Bueno, seguimos adelante. Entonces, lo que mencionaba hace un momento es que muchos de nosotros hoy en día vivimos atrapados, ¿no? Vivimos secuestrados por la química del estrés. Y realmente la química del estrés es algo muy complejo con lo cual lidiar, ¿no? Cuando nosotros no nos sentimos en armonía y en un estado de contención, en realidad nos cuesta muchísimo dimensionar soluciones. Y creo que algo que estamos viendo hoy es que parte de lo que nos hace a veces sentirnos impotentes es mirar hacia adelante y decir, yo no puedo cambiar el mundo me supera, es mucho más que yo no puedo hacer nada. Y ese estado de angustia y ese estado de impotencia va creciendo y va generando en mí un estado todavía mucho peor, ¿no? Entonces ese estado mental me deja una mirada que es muy pobre para empezar y que finalmente quizás una de las consecuencias inmediatas de esa mirada es tener una perspectiva muy temerosa hacia el futuro y un estado de desesperanza. Y empieza a crecer más en nosotros, ¿no? Entonces, cuando una mente está sobreestresada, tristemente lo que le pasa es que además está devaluada, ¿sí? Porque al no poder mirar hacia adelante, no sentir que hay soluciones, empieza a ser algo que nos va encerrando más y más en un estado de polarización, en donde realmente no podemos ni siquiera descansar. Yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y cuando platican con alguien o están en grupos, se darán cuenta que la mayoría de la gente dice, no, yo no puedo ni dormir, el insomnio es una de las enfermedades más terribles que estamos teniendo muchas personas hoy en día. Y es como esta imposibilidad de descansar, ¿no? Porque cuando vives en un estado de sobrevivencia, solamente de sobrevivencia, pues distorsionas la realidad, ¿no? Y dejas de cumplir con un papel que te permite mantenerte organizado, sano, en lo personal y en lo colectivo. Entonces, eso nos va volviendo personas muy impotentes. Pero aunque estoy hablando de los aspectos negativos, lo importante es cómo vamos viajando a partir de comprender qué es lo que nos coloca en esa situación de impotencia, de confusión, de polarización que estamos viendo tan profunda hoy en la vida, en la cultura, en la tierra en general, es ver cómo lo que no hemos podido a veces dimensionar es qué son las emociones, ¿sí? Y las emociones es algo muy importante porque las emociones son las que tiñen por completo nuestra perspectiva de la vida, ¿sí? Podríamos decir que se acaban convirtiendo como en el colorido o en el sabor que le damos a las cosas que experimentamos. La medicina ayurveda tiene esa extraordinaria palabra para describir emociones, que es la palabra rasa, R-A-S-A, y que literalmente te dice una emoción es un sabor con el que tiñes tu perspectiva, tiñes tu vida, tiñes tus creencias. Y también algo que sucede, lo que pasa es que en nuestra crianza hubo emociones que fueron aprobadas y otras que no. O sea,
Si piensas a lo mejor en tu familia, te darás cuenta que hay familias que aceptan muy bien que las personas, o sea, todos los miembros de la familia cuando tienen alguna condición de insatisfacción, a lo mejor en tu familia es permitido que grites, pero en otras familias no. Y en otras familias lo que es permitido es que te tienes que quedar callado y te tienes que ir a encerrar cuando te sientas mal y no puedas platicar ni puedas expresar lo que sientes. Y otras van a crearte el contexto para que ni teniendo que gritar ni teniendo que esconderte, te dan el cauce o te dan la contención para poder hablar las cosas. Entonces, esto es muy interesante porque volteas a ver y dices, la manera en que yo manejo mis emociones ha sido un aprendizaje. Es un aprendizaje que tiene dos connotaciones importantes. El aprendizaje que yo tomé de mi familia, incluso de mi linaje, porque casi siempre podemos ver que en nuestros linajes decimos, no, yo soy igual que mi abuelo, o yo soy igual que mi abuela, ¿no? O sea, no, mi hermana es idéntica a mi abuela porque hace lo mismo, ¿no? Entonces nosotros venimos aprendiendo una manera de comportarnos. Pero lo que es muy interesante es que estar insertados en un sistema familiar no es único. Estamos también insertados en un marco histórico. Sí, y este marco histórico, creo que por primera vez, o sea, tenemos muy poco tiempo de reconocer la presencia del trauma en nuestra vida. Estamos empezando a atrevernos a nombrarlo, a decir qué es trauma, a poder darnos cuenta y conocer las consecuencias del trauma colectivo, el trauma familiar y el trauma individual. Y el hecho de podernos permitir a nosotros mismos empezar a nombrar esto, porque si ustedes se acuerdan de otras generaciones, casi siempre yo recuerdo haber escuchado, no, tuve una experiencia horrible, esta persona, pero ya verás, el tiempo lo cura todo. ¿A alguien le ha curado el tiempo todo? No, ¿verdad? El tiempo no te cura las cosas. Lo que te cura las cosas o lo que te cura las experiencias es realmente saber cómo acercarte a ti mismo para curar esas heridas que tienes, ¿no? Entonces, sanar y evolucionar es el camino que tenemos tanto individual como colectivamente para construir una realidad diferente. Y este título que pongo a esta plática, poder tejer entre nosotros una capacidad de cambiar la vida como es. Y me encanta este concepto de tejer porque me lleva a una habilidad muy originaria de nuestra civilización, ¿sí? El acto de tejer, que es esta fuerza tan femenina, que no necesariamente por ser femenina se restringe solo a la mujer, sino es esta capacidad de ir haciendo como nuevas redes, que finalmente estas redes que vamos haciendo suelen ser redes pequeñas, redes comunitarias. ¿Sí? Cuando nosotros bajamos nuestro deseo de transformar la vida y nos quitamos de una visión de esteroides, ¿sí? Porque a veces lo que pensamos es que sola se puede cambiar las cosas con algo así súper gigante, con actos enormes, ¿no? Es esta mirada súper de esteroides que tenemos culturalmente. Y empezamos a decir, no, o sea, el cambio, la transformación humana se hace en comunidad. Y la comunidad es una fuerza pequeña, pero contundente, que empieza a ir expandiendo como un tejido, precisamente, la capacidad de volver a reconocernos a nosotros mismos como humanos. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar la sanación para nosotros, a veces nos topamos primero con algo muy especial. Pensamos que sanar es sentirme yo bien en lo individual, ¿sí? Por eso podemos ver que la industria del wellness ha crecido mucho, porque hemos confundido sentirnos bien
con darnos satisfacciones momentarias, ¿no? Así de, hoy me voy a sentir bien ahorita con un masajito, voy a hacer una clasecita de yoga que me relaje, que no quiere decir que lo desprecio como tal, pero en su totalidad no resuelve una herida que es mucho más amplia que lo que yo sienta individualmente. Para que yo pueda darme cuenta de lo que yo siento individualmente, tengo que comprender qué he internalizado de la cultura, y eso que he internalizado de la cultura lo he vuelto normal. Y no necesariamente lo que es normal es sano. Esta es una muy importante comprensión. No es sano mucho de lo que llamamos normal. La cultura es tóxica, la cultura es algo que nos atrapa en general hacia una conducta tóxica también. Entonces, también hemos visto que pelear con la cultura frontalmente no siempre ha llevado a resolver las circunstancias. Entonces, esta propuesta de tejer la nueva vida comprende que podamos, una, ver las heridas que tenemos en lo individual, en lo familiar, en lo transpersonal, en lo cultural y colectivo, nombrarlas. Esto es muy importante, nombrarlas, porque cuando decimos la verdad, o sea, cuando sacamos a la luz, por ejemplo, nuestro racismo, nuestra separación de géneros, nuestra mirada a la sociedad, cuando voy a dar un ejemplo terrible, ¿no? Pero ayer estaba comprando con un pescado que a mí me gusta bastante y me dice el señor de la pescadería, este no les gusta porque es moreno. Me dio shock. O sea, me dio shock que nuestro racismo puede llegar hasta la decisión de qué tipo de pescados compramos. Si solo queremos el pescado que se vea blanquito y no queremos y ese pescado es el esmedregal, por cierto, que a mí me encanta, pero me llamó mucho la atención escuchar esto, ¿no? Estas pequeñas circunstancias que una y otra vez denotan que vivimos inmersos en culturas que nos hacen dividirnos, separarnos, decir quién es mejor, decir quién es peor, ¿no? Entonces, sanar es nombrar, como decía hace un momento, sí, poder decir, veo esto, ver el tipo de cultura en el que yo estoy insertada y voy a cuestionarme esa cultura porque puedo escoger entre normalizar y quedar ahí atrapado y seguir esa misma historia hacia adelante con toda mi sucesión, mis hijos, mis nietos, o puedo un día decidir, yo quiero ser consciente. Yo quiero ser consciente. Y yo quiero ser consciente tiene que ser una decisión. Es una decisión que tienes que hacer día a día. Y desde la perspectiva de esta decisión, puedes empezar por importantes preguntas. Y yo quiero empezar por esas preguntas con ustedes. No necesitan contestármelas innecesariamente, pero me importaría que reflexionen sobre ellas. ¿A quién admiras? ¿A quién aceptas? ¿De quién tomas los decretos que determinan tu propia valía? Sí, podemos ver culturalmente cómo podemos conectarnos con esta valía que tiene, que si te pareces a esto, eres valioso, si no te pareces, ya no eres valioso, si haces estas cosas, eres valioso, si te compras este tipo de cosas, si eres capaz de insertarte en un grupo cultural que te acepta. Entonces, ¿qué mentiras has dejado que tomen raíz en ti? Esa es una pregunta muy importante que les voy a dejar de tarea. Aquí los estoy viendo en otra pantalla, así que me da mucho gusto y saludo a todos los que estamos aquí. Entonces, y lo más importante, ¿qué mentiras has dejado que tomen raíz en tu cuerpo? Porque donde en realidad toman raíz, no solo es en el intelecto, es también en el cuerpo.
Sí, cuando comprendemos nuestras necesidades, cuando comprendemos los derechos humanos y no como un término así dicho en grande, sin arraigo, sin conexión, ¿no? Cuando reconocemos que hay una tarea importante que desde lo individual, más que decir yo quiero estar bien sin importarme cómo están los demás, es como darme cuenta que otra de las grandes cualidades del ser humano, además de esta capacidad de poder decidir desde la responsabilidad y no solo desde la respuesta instintiva o desde la respuesta inmediata, ¿no? Porque el instinto no lo voy a poner como en menosprecio, más bien me refiero a cuando decidimos desde la reactividad. ¿Sí? Cuando empezamos a poder no solamente decidir desde la reactividad, nos damos cuenta que otra de nuestras cualidades humanas que para mí es fundamental es que lo que nos hace humanos es la corregulación como individuos, ¿sí? Tú puedes darte cuenta que cuando tú estás en un estado incómodo, en un estado molesto, en un estado de incertidumbre, de miedo profundo, si cerca de ti hay alguien que te puede dar contención, que te puede dar escucha y sobre todo que te puede mirar a los ojos y te puede dejar percibir que puedes confiar en esa persona en ese momento auténticamente, tu cuerpo, no solo tu mente, tu cuerpo entra en otro estado. Entonces, algo que también tenemos que comprender es que hemos creído que vamos a solucionar la vida desde la mente. Y yo incluso pienso que esta idea de que la mente es la que entiende y luego le explica al cuerpo, es un desprecio más por el cuerpo. Podríamos decir que es incluso otra manifestación de la colonización. Sí, como esta ambición de, bueno, mira, esto es lo inteligente. Lo demás tiene que aprender primero de que yo haya controlado desde la mente y haya entendido desde la mente y yo le explique al cuerpo. Entonces, ahí también ya hay algo muy fuerte de cómo hemos visto al cuerpo en nuestra vida. Y esta mirada hacia el cuerpo, en la que yo pongo en segundo lugar el aprendizaje desde lo corporal, también ha llevado a que culturalmente nosotros decidamos que puedo objetivizar o volver objeto a otra persona y la acabo volviendo objeto desde mi intelecto y me vuelvo a mí misma objeto. Y además vuelvo objeto todo lo que está en la naturaleza, porque yo tengo el dominio, yo tengo el control, entonces pues yo puedo volver objeto todo. Es por eso que puedo devastar los bosques, puedo acabar con los ríos, ¿no? Puedo hacer todo lo que hemos hecho como cultura que desprecia al cuerpo, que es la tierra. ¿Sí? Que no considera que la sabiduría misma de la tierra es la que nos está enseñando cómo vivir, ¿no? Entonces, aquí hay algo que también a mí me parece fundamental. Entender un poco cómo funciona el sistema nervioso. El sistema nervioso ha sido también un sistema que ha evolucionado. Y este sistema nervioso que ha evolucionado nos lleva a comprender que hay una capacidad que es la capacidad del sistema nervioso autónomo, que es esa capacidad del cerebro reptiliano, del tallo cerebral, que es el que va a resolver todo lo que se necesita por debajo de que yo pueda dirigir eso, pero es el que me resuelve el ritmo cardíaco, es el que me resuelve la presión sanguínea, es el que se hace cargo de todas estas funciones del cuerpo y que está ahí, ¿no? Controlando estas actividades orgánicas de sobrevivencia, ¿no? La presión arterial, la respiración, toda la perfusión hacia los tejidos, ¿no? Que están funcionando para que yo pueda sobrevivir. Pero también es el territorio donde se inserta profundamente el miedo, ¿sí? Donde reside el miedo
donde se siente la amenaza, donde habita el sentido de amenaza en nosotros. Y esa área de nosotros, esta área del cerebro, de alguna manera nos hace que podamos protegernos, pero también nos lleva a vivir muchas veces en el miedo. Y luego vemos que tenemos este lenguaje límbico, ¿no? El lenguaje que es el lenguaje de las emociones. Casi siempre lo atribuimos solo al cerebro, pero me encanta el trabajo de Candace Pert, no sé si alguien lo conoció, tristemente ella murió, pero ella escribió un libro que se llamaba Moléculas de la Emoción, y en ese libro ella plantea que las emociones y las sensaciones están surgiendo en todo el cuerpo. Sí, no es algo que solo acontece aquí arriba, sino todo el cuerpo tiene transformaciones químicas cuando tú sientes tristeza, cuando sientes enojo, cuando sientes amor, también cuando sientes amor. Entonces, este otro área, y vuelvo a decir, hasta me desagrada solo llamarlo cerebro, porque lo localizamos como si fuera solo lo límbico, pero es algo que habita en todo tu cuerpo, es el camino que te llevó de las cualidades del animal a las cualidades de lo humano. ¿Sí? Sin que quiera decir que las cualidades del animal son despreciables, pero en la evolución, cuando tú accedes a las emociones y puedes gestionarlas, puedes trabajar con tus emociones, tú vas transformando tu vida. Si lo pensamos, todos los problemas políticos, todos los problemas económicos, todos los problemas ecológicos son creados por todos nosotros que no hemos sabido gestionar nuestras emociones. ¿Sí? Por el miedo, por el odio, por el rechazo, por la diferenciación, porque yo me siento más, porque yo te creo a menos. Y todo tiene que ver con cómo he aprendido a gestionar emociones. ¿Sí? Entonces vemos que ese cerebro o esa expresión límbica de tu cuerpo de sentir las emociones, al no estar bien reguladas, al no estar bien trabajadas, lo que te hace es responder desde respuestas que, si nos damos cuenta, lo primero que hacen es no incluir al otro. No pensar que cualquier solución que yo tome tiene que tener en consideración al otro. Cuando yo entro en ese lugar de egoísmo, en ese lugar de individualización nefasta, en ese momento es cuando dejo de reconocer que la vida se teje a partir de la fuerza de la comunidad. Ni siquiera estas grandes sociedades o estas grandes soluciones, sino estos grupos pequeños que empiezan a ejercer voluntariamente el deseo de vivir desde un lugar integral, desde un lugar donde el amor se vuelve prioridad. Y entender que el amor no solo es una palabra que también se ha ido devaluando y se ha ido volviendo algo que a lo mejor pierde sus verdaderas connotaciones, ¿sí? Es como poderme acercar a la vida y reconocer que soy parte de ella. Entonces vemos que en el plan evolutivo, ¿no? El cerebro, el neocórtex, es el que tiene la capacidad de tomar las decisiones, de racionalizar, ¿no? Es el que va a decidir. Pero hay algo muy importante, las conexiones que tiene el neocórtex son mucho menores que las conexiones que tiene el cerebro límbico, ¿sí? Entonces, si la información para la decisión en tu vida llega ya empobrecida, no bien gestionada, tus decisiones tienen la misma característica, una pobreza en cómo te ves insertado en el mundo. Entonces, algo que también me parece importante que comprendamos es que otro gran aprendizaje que estamos empezando a descubrir y que se está empezando a explorar de una manera muy interesante es cuál es el verdadero papel del sistema nervioso. Sí, el sistema nervioso, hasta el hecho que muchas veces lo hemos llamado como el cableado interno, ¿no? Esta idea de verlo
como electricidad exclusivamente, en realidad el sistema nervioso es el que va a decidir, a partir de tus experiencias infantiles fundamentalmente, qué está incluido en tu vida y qué no está incluido en tu vida. ¿Sí? Tú vas aprendiendo por efecto, por imagen, por espejo de cierta manera, qué es lo que tú puedes incluir como algo que tú puedes manejar en tu sistema nervioso. Los invito a reflexionar sobre esta idea que no es a veces tan clara de comprender. ¿Cuántas veces se han sentido en un lugar o en un contexto donde culturalmente, sí, o socialmente es ajeno a lo que ustedes están acostumbrados? Y percibirse en ese momento como no tienen las claves para dialogar o sentirse como sabiendo qué hacer en ese contexto que te es desconocido. Ahí pueden participar si quieren, ¿sí? Ver si me entienden, si tienen alguna duda, por favor, les invito a que me compartan, ¿no? O sea, hay cosas que nos han enseñado a que en estos grupos y en estos lugares tú estás a gusto, pero si de repente te abres y ya estás en un grupo donde las circunstancias son diferentes a ti y a lo que tú te acostumbraste a vivir, a lo que te acostumbraste a considerar normal, no solo te sientes mal, sino que empiezas a criticar ese entorno. Empiezas a poner todas las razones para decir, yo no pertenezco aquí, yo no soy de aquí. Y eso empieza a crear división. Entonces, cuando nosotros pensamos qué es lo que tenemos que hacer para sanar esta herida también de separación, es ver de qué manera yo puedo expandir mi sentido de inclusión a nivel de sistema nervioso. ¿Sí? Es a nivel de sistema nervioso que yo pueda empezar a incluir aquello que llamo ajeno, aquello que llamo yo no soy, aquello que llamo esto no es lo mío. ¿Sí? No quiere decir que yo tengo que forzosamente sentirme bien en un entorno que pueda significar para mí peligro, pero sí ampliar mi mapa inclusivo. Y para yo poder ampliar ese mapa inclusivo o incluyente, yo lo que necesito también es sentirme bien conmigo mismo. Sí, porque no se pretende que esta inclusión comprenda, yo no sé cómo me siento, yo no tengo capacidad para gestionar mis emociones, pero a la vez voy a un entorno donde voy a sentirme completamente ajeno, completamente distanciado y pretender que por decreto yo me voy a sentir bien. ¿Sí? Es un tema de empezarle a enseñar a tu sistema nervioso otro tipo de experiencias. Si ustedes se ponen a pensar en muchísimo del dolor humano y que ese dolor humano en general se gestiona en familia. Es muy triste decirlo, pero es en familia donde nos nacen muchas de esas heridas. Y estas heridas que nacen en familia a veces también tienen que ver, este es un ejemplo que puede ilustrarles un poco este diálogo con el sistema nervioso. O sea, a lo mejor nosotros pertenecemos a una familia que esa familia, por circunstancias raciales, sociales o de cualquier otra índole, culturales, educativas, tenemos una figura paterna-materna que está siendo sometida cotidianamente a un desprecio, a un maltrato, a una consideración en su trabajo de que eres menos que los demás, algo que es muy común. Y esta persona que es tu familia, puede ser tu padre, puede ser tu madre, regresan a casa. Y cuando regresan a casa ya han sido víctimas de este desprecio, de este racismo,
de esta separación, el lugar donde puede reproducir su descarga de la frustración y del dolor que vive cotidianamente en esos entornos es la familia. Es la familia. O sea, no puede a lo mejor en su entorno de trabajo ni gritar, ni expresar el enojo que siente de ser maltratado, pero cuando llega a casa y están los niños, están el perrito, están los animalitos, ahí es donde puede ejercer este acto de frustración. Entonces veamos cómo se va construyendo el dolor humano. ¿Sí? Cómo se ha ido construyendo el dolor humano. Nuevamente, ahí está ese sistema nervioso que vivió como este desprecio de los propios, este maltrato de los propios, ¿sí? Y que luego va a ir a insertarse en la sociedad desde este mismo dolor, desde esta misma sensación de yo soy menos. Yo soy menos. Entonces, para poder cambiar, para poder transformar desde lo individual y hacia lo social, bueno, hacia lo familiar primero que nada, y después hacia lo social y lo colectivo, tenemos que darnos cuenta que es nuestra decisión hoy, para ti, que estás aquí, decir cómo sano mis creencias, mis sensaciones y mis emociones a través de comprender la inteligencia de mi propia biología. Poderme dar cuenta, como dice un maestro muy admirado mío, que es el doctor Jorge Carvajal, tu biografía está inscrita en tu biología. ¿Sí? Entonces, ver qué está inscrito en tu biología, que muchas veces va llevando a lo largo de la vida a las enfermedades, a las situaciones en las que cada vez estás más desconectado de ti mismo, y poderlo ver como algo que debes de atender desde ti primero que nada, no solo buscando afuera las soluciones, sino desde ti. O sea, darte cuenta que cuando tú puedes, no quiere decir que por eso vas a mirar con buenos ojos lo que te hicieron, ¿no? Pero sí puedes empezar a decir, ¿de dónde surgió esta violencia en mi familia? ¿De dónde surgió este maltrato? ¿De dónde surgió esta creencia que yo tengo hoy en día de que yo soy menos valiosa o menos valioso? Sí, ya sea que me siento menos valioso porque socialmente me han dicho que mi color, que mi raza, sí, que ser mujer me hace menos valiosa. Y decidir empezar a activar el poder de la conciencia. Pero lo importante es que esta activación del poder de la conciencia empieza en el cuerpo. Otra maravillosa serie de estudios que nos pueden referir a cómo la importancia de lo corporal nos hace entender que es aquí en el cuerpo donde yo voy a transformar la manera en que miro a la vida. Y cuando yo puedo llevar a mi experiencia corporal a un estado distinto, en ese lugar donde hay una capacidad de ver las cosas desde otra perspectiva, lo primero que puedo hacer es contarme la historia de mi propia vida desde otro lugar. No desde un lugar fantasioso exclusivamente, sino desde un lugar donde yo puedo ampliar mi mirada, porque yo estoy en otro estado, y en este estado distinto de ser o de conciencia, yo puedo narrarme a mí misma, a mí mismo, la historia de mi vida. Y la puedo reconstruir, porque si hay otra cualidad humana que yo considero relevante de mencionar, ¿sí? Una es, como hemos dicho, una es poder ser consciente, esta capacidad de decir, yo puedo decidir lo que hago, ¿no? Esta mirada de volverme una persona responsiva
y responsable, que es una de mis cualidades. La otra es darme cuenta que tengo el poder de gestionar mis emociones, que es sumamente importante, ¿sí? Y la tercera es darme cuenta que al cambiar mi nivel de resonancia a través de entrar en contacto conmigo mismo y de crear estados de coherencia, yo puedo contarme la historia de mi vida de otra manera. Si lo pensamos, todo lo que está creado en este mundo lo hemos creado con la imaginación, ¿es cierto o no? Todo. O sea, antes de hacer una silla, la imaginamos. Sí, antes de hacer una torre, la imaginamos. Entonces, si hemos podido imaginar esos objetos en el exterior, ¿por qué no podemos usar el poder de la imaginación para transformar nuestra vida? Y cuando usamos el poder de la imaginación para transformar nuestra vida, lo primero que vamos a hacer es mirar a nuestra historia familiar, reconocer aquello a lo que le hemos llamado normal y tener la valentía de reconocer que normal no es lo mismo que sano. Y en ese momento que yo puedo ver que lo que he normalizado o que mi sistema familiar ha normalizado o que mi cultura, mi sociedad ha normalizado, no necesariamente es algo que es proactivo. Entonces, lo que hacemos muchas veces con la imaginación es usarla para acordarnos de lo malo. ¿Sí? Cuando yo estoy en un estado de estrés, estoy en un estado de incoherencia, lo que va a suceder es que yo voy a estar recreando lo negativo. Y si pensamos esto que mencionaba al principio de la plática, ¿por qué hay tanta gente que padece insomnio? Porque cuando llega la noche, tenemos el uso de la imaginación para recrear todo lo negativo de nuestra historia. ¿Sí? Para utilizar el aspecto de contracción de mi experiencia de vida. Y ahora la pregunta es, ¿cómo salgo de esa contracción? ¿Sí? Puedes abrir tu micrófono y preguntarme si quieres. Ah, lo de estados de coherencia. Justo ahí voy, Paula, ahorita mismo. Bueno, otro extraordinario estudio que se está realizando hoy en día es el estudio sobre la coherencia cardíaca. ¿Han oído hablar sobre el aspecto de coherencia cardíaca? Sí, cuando hay coherencia cardíaca, o sea, algo que se ha visto en estos estudios es que la persona traumatizada, lo primero que pierde es coherencia cardíaca. Y la coherencia cardíaca es la puerta hacia las enfermedades. ¿Sí? La coherencia cardíaca es todo ese cambio en una ritmicidad del corazón y un cambio en la emisión de tu campo electromagnético. ¿Sí? Entonces, cuando yo he estado viviendo experiencias muy dolorosas y se alteró mi ritmicidad, finalmente podríamos decir que el dolor y el sufrimiento y el trauma es contracción y la contracción es la pérdida de ritmo, la pérdida de coherencia. Y cuando el corazón, que es el que dicta esta coherencia en el interior de mi ser, en el interior de mi cuerpo, en ese momento se crean los desórdenes de toda mi percepción interna, fisiológica y mental y emocional. Entonces, ¿cómo creamos coherencia cardíaca? ¿Cómo creamos un estado diferente? Y aquí sí me encantaría, y voy a volver a abrir hacia todos ustedes, porque aquí me encantaría que todos puedan aportar su creatividad sobre coherencia cardíaca y sobre coherencia en la vida. Así que seamos breves para que todos puedan hablar o los que quieran compartir.
Pero ¿cómo consideran que uno crea coherencia cardíaca? Piensen en lo que dije de los 3 cerebros, del campo de lo emocional, ¿sí? ¿No? Bueno, Sí. de manera muy breve, yo creo que para poder lograr esta coherencia a la que te refieres, esta coherencia cardíaca, debemos de basarnos en algo que es fundamental para el ser, que es la respiración. Una de las maravillosas herramientas de la coherencia, 100%. ¿A alguien más se le ocurre que hagamos un mapa de la coherencia, de cómo acceder a la coherencia? La respiración muy poderosa. ¿Qué otra? Yo también, Ros, soy Pamela. Pamelita, qué gusto que Esté estás un aquí. ratito. Está increíble tu clase, muchísimas gracias. Yo también pienso que es muy importante la meditación. Si te conectas al corazón y unes la luz de tu corazón con tu cerebro, creo que puedes lograr una armonía muy grande para poder estar en paz y poder regresar a ese balance y esa coherencia cardíaca de la que tú nos hablas. Exactamente, es crear voluntariamente estados meditativos y contemplativos para que cambie nuestra perspectiva. Gracias, Ros. Y lo podemos cambiar por muchos caminos, ¿no? O sea, la meditación indudablemente es una, pero también podemos darnos cuenta que irnos a caminar un rato, Es de justo lo que yo ir iba a a un decir. bosque, poner una música que te ayude a armonizarte, ¿no? O sea, ¿cómo cambio mi estado a través de algo que me lleve a un estado meditativo, contemplativo, que es donde amplío mi mirada? Porque al final eso es lo que hacen estos estados. Perdón, a lo mejor me adelanté, Pati. Dime Era tú. justamente eso, sí, ejercitar en contacto con la naturaleza. Aquí en Cuernavaca está el parque precioso ecológico que tiene, pues la verdad, preciosos árboles de años, caídas de agua. Entonces, pues allá ahora sí que irnos a caminar, escuchar el sonido del agua es una preciosidad, ver el reflejo del sol en ver las libélulas, ahora sí que ver las libélulas, ver los insectos, en fin, eso creo que para mí es vital. Recordarnos que somos la naturaleza misma, ¿no? Sí, recordarnos que somos la naturaleza misma en la naturaleza, ¿no? Entonces, nos muestra este camino de la comprensión de la coherencia cardíaca, que lo que yo tengo que llevar a mi experiencia corporal, vean nuevamente, pues es el cuerpo el camino. La mente nunca va a resolver nada si no lo aterriza en el mundo emocional. Sí, por eso cuando pensamos en las afirmaciones positivas, no necesariamente es que sean malas en sí mismas, pero no tienen poder a menos que se desciendan hacia mis emociones para poder ser coherentes. Si no, quedan en un plano de inaccesible, ¿no? No sé si alguien tenga otra sugerencia, otra reflexión de esto mismo. Yo te Yo, digo, perdón, Sí, si no levantan su manita. sí, Janet, y luego, ¿quién era quien estaba hablando? aquí, Ina. Bueno, entonces, bueno, yo creo que también una parte de regresar a la coherencia cardíaca, ¿no? Es también esta parte de movimiento, ¿no? O sea, cuando tú mueves el cuerpo y vas organizando y vuelves a tu centro, porque desde ahí es desde donde tu mirada es diferente que cuando estás en todas partes, pero no estás en tu centro, ¿no? Entonces, yo también creo que este movimiento corporal regresa a tu propio ritmo y a tu coherencia cardíaca. claro. Y nos remite a darnos cuenta que culturalmente, en su origen, nuestra cultura utilizó siempre al ritual, a la danza, al movimiento, a la comunidad, al encuentro colectivo para sanar. Y que Sí, curiosamente han sido cosas que se han ido como reprimiendo, se han ido como regularizando, ¿no? Poniendo reglas de qué sí es correcto y qué no es correcto, ¿no? O sea, podemos ver cómo hay tradiciones y culturas
cuyos cantos son manifiestos en sus actos religiosos, ¿no? Y que incluso han sido reprimidos socialmente. Porque se sabe que es un lugar, es una forma de procesar el dolor, el sufrimiento, y volver a sentirte en contacto con el otro. Porque lo más importante es que nos volvamos a sentir en contacto con el otro. ¿Sí? Y este sentirnos en contacto con el otro nace de cuando yo puedo compartir contigo la expresión también artística. ¿Sí? La expresión artística que te lleva a poder poner en acción o en un acto visible las emociones contraídas, tuyas y las emociones sociales contraídas, que también es algo que se ha perdido. No sé si se les ocurre alguna más. Esa era la que quería comentar justamente, con la voz, con el canto. Sí. Trabajar con la voz, porque yo siempre utilizo el tarareo para tranquilizarme y es algo, bueno, ya lo trabajo, pero antes de saber qué significaba eso, me tranquilizaba muchísimo tararear o cantar canciones que me gustaran o me recordaran buenos momentos. Claro, claro. Fernando, tú habías dicho. Sí. Tú estás de Y muy relacionado con sentir, que esto que decías de sentirnos en contacto con el otro es prestar atención, ¿no? Que nos va a poner en un lugar también que había pensado en la creatividad, ¿no? En la creación, como que nos abre la perspectiva. Claro, claro, definitivamente es esta creatividad que se puede expresar en muchas maneras individuales y colectivas, pero hay algo muy importante que nos está haciendo falta y es lo colectivo. Si se fijan, algo que también hemos perdido durante la pandemia, ¿no? Es esta capacidad de estar en grupo, porque así de poderosa es la respiración como es la mirada de otro ser humano. ¿Sí? Cuando nos podemos mirar a los ojos y tenemos al lado a alguien que nos mira y nos contiene a través de su mirada, el cuerpo entra en coherencia, el corazón entra en esa coherencia cardíaca, ¿sí? Y cuando el corazón entra en coherencia cardíaca, va a comunicarle, como decía hace un momento Pamela, otra cosa a tu cerebro, ¿sí? Y además es lindo porque los que comparten conmigo el camino yógico saben que siempre se habla de que la esencia de quienes somos está depositada en el corazón, ¿sí? Y se habla mucho de la comunicación entre el cerebro y el corazón. Y saber cómo el corazón es el que le habla al cerebro. Es mucho más importante que, como decía hace un momento, el sistema límbico tiene muchísimas más conexiones que las que tiene el neocórtex. Entonces, el sistema emocional tiene mucho más que compartirle a el cerebro lo que siente, lo que ha vivido, lo que percibe, para que con toda esa información muy integrada, muy asimilada, el neocórtex pueda finalmente hacer el acto decisivo de hacia dónde se dirige o hacia dónde nos dirige a todo nosotros como ser, hacia una coherencia distinta con la vida. Entonces, el camino de sanación es, ¿qué puedo yo hacer para entrar en estados de coherencia? De todo esto que acabamos de mencionar, o sea, ¿cómo puedo yo acceder a la fuerza comunitaria, que es esta fuerza originaria de la vida? ¿Cómo puedo acceder al poder de la respiración, a manifestar en lo artístico y en lo creativo todas las emociones que están ahí necesitando trabajarse? Sí, si pensamos, por ejemplo, en el mundo arquetípico, ¿no? O en toda la representación de deidades, ¿no? De las culturas originarias, vamos a ver que siempre están las deidades de todo. No es nada más lo bueno y lo malo.
¿sí? No es un Dios omnipotente, masculino, además, ¿sí? Y luego el demonio, que se porta muy mal, sino hay como muchísimos más matices. O sea, vemos que estas deidades de las culturas originarias son deidades con muchísimos matices, ¿no? Podemos ver en las representaciones y en las narrativas y en las historias de estas tradiciones como el deseo del ser humano de aspirar a la fuerza de la inspiración superior a nosotros, y ni siquiera me encanta la palabra superior. Cada día me veo con más dificultad para integrar palabras que me siguen remitiendo a más, menos, tú mejor, yo peor, ¿no? Pero a una fuerza omniabarcante con la que yo me puedo conectar y darme cuenta que me es tan necesario el llamado mío hacia esto omnipotente, esto superior, a esta Shakti que es tan maravillosa como descripción, como es la necesidad de estas fuerzas de manifestarse en lo mundano, ¿sí? Lo vemos mucho en estas historias en las que vemos la presencia de los avatares, ¿no? Los avatares son estos descensos de lo divino a la tierra, como una necesidad de ser visto, también como una necesidad, no como un favor, no de que, bueno, ahí bajo y te ayudo, déjame ayudarte porque pues, estás necesitando, sino yo también necesito que tú me veas. Necesito que tú reconozcas esa fuerza divina, esa fuerza omniabarcante, esa fuerza pulsante, creadora, constante. Porque cuando entramos en la experiencia de trauma, lo que nos sucede es que el trauma nos congela, ¿sí? Atrofia experiencias y atrofia conceptos y los deja viviendo como en un estado en donde necesitan repetirse esquizofrénicamente una y otra vez. Entonces, al trauma no necesitamos reprimirlo, necesitamos mirarlo. ¿Sí? Necesitamos mirarlo y poder descomprimirlo desde el amor, desde la aceptación, desde el deseo de utilizar esta fuerza pulsante creadora para construir una narrativa distinta, no negadora. No es una narrativa que dice, no me pasó nada en realidad. No, o sea, es retomar esa fuerza creadora y construir desde ahí algo que o en lo individual cada uno de nosotros tenemos como historia personal, pero hoy por hoy como colectividad. ¿Sí? Para poder tejer la nueva vida, tenemos que acceder a estados contemplativos, a estados donde construyo la coherencia cardíaca, donde, por ejemplo, una de las grandes estrategias para trabajar con el nervio vago, que también nos ofrece mucho conocimiento sobre esto, es cómo ambientarme, reconocerme dónde estoy, poder decir, aquí me siento a gusto. Si ustedes en este momento, cada uno voltea un momento a donde están y se reconocen ahí donde están. O sea, como que ponen en contexto las distancias que tienen hacia derecha e izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Van a darse cuenta que ya nada más reconocerse en ese espacio donde están. No percibirse con mirada túnel, porque a veces eso es lo que nos pasa. El miedo y el trauma te vuelve la mirada túnel. Biológicamente, fisiológicamente, cuando tienes miedo, ¡fum! O sea, tu mirada se va hacia lo puntual, casi como, o sea, no casi, haciendo que tu biología te prepare para decir, espérate, ni te fijes que hay alrededor en este momento, nada más ve para dónde te puedes ir, ¿sí? O dónde te puedes esconder. Sí, lo malo es cuando vivimos en ese estado permanentemente, en el estado de que yo no veo ni qué tengo a mi alrededor, porque lo único que mi biología traumada, dolorida me da, es la mirada de cómo huyo, cómo me salgo de aquí,
¿sí? O dónde me escondo, o qué me tomo, ¿sí? Para poder bloquear lo que estoy sintiendo. Entonces, el ambientarme, el reconocerme en mi entorno, ya en sí mismo me pone en un lugar donde le doy lugar a mi medio ambiente externo, lo reconozco, me puedo volver a sentir seguro de dónde estoy en un momento dado, o si necesito irme, ¿no? A lo mejor necesito cambiar de entorno, pero reconozco mi entorno externo y luego reconozco mi entorno interno también. ¿Cómo me siento? Entonces es como un viaje que voy hacia el interior y hago un reconocimiento de esa coherencia. Y veo qué necesito para esa coherencia. A veces estoy solo y me voy a dar esa contención, como dijimos al principio, y no es casualidad que fue lo primero que propusimos, esta extraordinaria experiencia, este extraordinario poder que tenemos en la respiración, ¿no? O sea, cuando soy capaz de conectarme con mi respiración, siempre me oirán decir la palabra respiración contiene a la palabra espíritu. Entonces, lo que hago al respirar es refrendar la entrada del espíritu en mí. Sí, esa que me dio vida. Me acuerdo de ella, la vivencio una y otra vez y refrendo nuevamente el reconocerme vivo. Y reconocerme vivo es reconocerme dinámico. Sí, y al poderme reconocer como dinámico, me doy cuenta que puedo escoger. Volvemos a esta idea, puedo escoger. Puedo escoger qué hacer, puedo escoger hacia dónde ir y sobre todo, puedo escoger conectarme con los demás, que es algo que es lo que estamos necesitando más que nunca. Entonces, empezar a pensar en términos de, o sea, tejer una nueva vida, como decía yo al principio, es bajarnos de los esteroides sociales, ¿sí? Y poder decir, no necesito hacer cosas grandísimas. No necesito escalar lo que yo estoy logrando así a pasos agigantados y que se vuelva algo enorme. Necesito conectarme conmigo mismo, conectarme con una comunidad afín y empezar a percibir cómo desde estas conexiones humanas volvemos a tejer esta fuerza. Sí, es a partir de comunidades pequeñas, de alguna manera, comunidades que puedes controlar, no que se van y se desbordan, es que cada uno de nosotros podemos ir construyendo, ¿no? Nuestra capacidad. Entonces, lo que uno busca sanar a través de estas herramientas y estos recursos que existen en nosotros. Esto es lo primero que tenemos que decir. Bueno, ¿cuáles son mis recursos? Vuelvo a la primera frase. Mi principal recurso es mi humanidad. Y mi recurso humano es saber que al yo ser humano, yo tengo la capacidad de poner distancia, abrir mi panorámica con todas estas estrategias que mencionamos, o sea, salirme de la mirada túnel por medio de la experiencia corporal sensorial, abrir mi panorámica y entonces darme cuenta, yo puedo elegir y tengo toda una opción, una serie de opciones para elegir. Y lo primero que tengo que empezar a elegir es desmantelar mi sentido de pertenencia a una cultura tóxica. Y este sentido de pertenencia a una cultura tóxica no necesita forzosamente que te pelees con ella.
Digo, a lo mejor tienen inclinaciones, también pueden hacerlo, ejercerlo de otra manera, pero la clave es cómo yo miro a estas pequeñas historias en donde yo me reconozco en mi visión patriarcal, en mi visión racista, en mi mirada separatista, ¿sí? En mi percepción de sentirme alguien incapaz o menos que los otros. Y al empezar a sanar estas heridas que tuvimos y poder a lo mejor mirar a nuestro propio sistema familiar, poder mirar a nuestra historia, poder mirar a este momento histórico en el que nos encontramos todos, decir, yo escojo ser consciente. Yo escojo ser consciente. Decido en este momento no pertenecer a esta inserción cultural en la que he creído que estoy atrapado. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna reflexión en ese punto. Todo clarísimo. Bien. Pues bueno, volvemos a la idea de yo voy a buscar, vamos a buscar cada uno de nosotros cómo conectarnos con la coherencia cardíaca, cómo desarrollar coherencia cardíaca. Saber que cuando nosotros nos sentimos mal con nosotros mismos o nos sentimos mal en las experiencias que tenemos, poder reconocer que los recursos de quienes somos están en nosotros, están en nuestra propia biología. O sea que nuestra biología nos ha capacitado, así como nos capacitó para poder saber cuándo nos necesitamos esconder, cuándo necesitamos huir o cuándo necesitamos atacar y defendernos. Es algo que lo tenemos como algo en nuestra biología, como herramientas capaces de defendernos, de sobrevivir. También nuestra evolución, la evolución en la que hoy en día estamos queriendo realmente expandir más y más y más, es saber que el siguiente nivel de ese sistema nervioso con sus capacidades es ascender hacia la corregulación. ¿Sí? Comprender que el siguiente nivel del sistema nervioso es tomarnos de la mano y decir juntos vamos a transformar. Sí, juntos vamos a cambiar esta mirada que hemos tenido de la vida que de alguna manera ya caducó. No sé si ustedes lo sienten. O sea, el gran tema es que las miradas que hemos tenido hasta ahorita ya caducaron. Tenemos que abrirnos a visiones más incluyentes. Tenemos que abrirnos a soluciones más creativas. Tenemos que ser activos para que podamos pedirle a la vida y aportar desde nuestra perspectiva también aquellas soluciones que son humanas, aquellas soluciones que son incluyentes y poderlo ejercer día a día, como lo decía yo hace un momento. No se trata de algo que lo miro hacia el futuro. No es algo que solamente concibo, bueno, cuando yo logre esto y cuando haya yo podido organizar las cosas de tal manera, en ese momento voy a ayudar a que cambie la vida. En realidad no es así. O sea, es algo que lo vas a vivir en ese gesto que tienes cotidianamente con cada uno de los seres humanos, y ni siquiera solo seres humanos, con todo lo que está vivo.
todo lo que está vivo. O sea, con las plantas, con la naturaleza, con los animales, o sea, todo lo que está vivo. Yo los invito a que contemplen, por ejemplo, estos lugares por donde ustedes caminan. ¿Cuánto ven? ¿Cómo aquello que ya se nos volvió familiar, ya no lo vemos? ¿Y Just cómo? to confirm, you'd like to call Louis Aquí me está platicando mi iPad. Cuando volteamos, no sé si les pase, pero bueno, yo hace unos días visité a mi hijo que vive en Chicago. Y claro, yo iba todo el camino. Mira nada más los árboles. Mira qué bonitos se están poniendo las hojas rojas. Había así como un asombro en mí y mi hijo me volteó a ver como, sí, es cierto, tienes toda la razón, ¿no? Pero no era algo que ya estaba en su mirada. Y no necesita ser solamente ese entorno. Yo los invito a que hagan un recorrido por donde viven, en la misma calle en la que viven, en esos caminos que toman todos los días y que se permitan a ustedes invitarse a voltear a mirar todo lo que hay. Todo lo que hay. Por más pequeñito que sea, ese poquito de pasto que a lo mejor está en la esquinita, ese contraste de luces que está en la ventana de una casa por donde pasas, ¿sí? Eso creativo o significativo que está a lo mejor en la banqueta donde cruzas, ¿sí? Y poderlo volver a mirar. Para mí uno de los ejercicios más hermosos que me enseñó una maestra junguiana, Betty Perlus, y que creo que lo compartí un día contigo, Paula, fue un ejercicio hermosísimo en el cual nos invitó en un taller, y se los voy a compartir para que lo hagan ustedes también, nos invitó en un taller a decir, salgan ahora mismo a la calle, aquí donde estamos tomando el taller, y empiecen a caminar. Y vayan entrando en contacto consigo mismos, consigo mismas. Y vayan empezando a sentir cómo perciben su estado emocional, sus sensaciones, cómo van reconociendo este medio ambiente interno. Primero que nada, me pongo en contacto con ese medio ambiente interno. Y luego desde este medio ambiente interno, lo que voy a hacer es, voy a empezar a mirar a mi entorno. Y en este seguir caminando, que a lo mejor vas y vienes en el mismo tramo, no necesariamente te vas lejísimos, pero llega un momento donde decides, aquí voy a acceder a otro umbral. Y vas a dejar que tu cuerpo sea el que te dice cuándo vas a dar el paso a ese umbral. Y en ese lugar específico donde tu cuerpo te dice, entra a este umbral, literalmente detente y deja que tu pie dé el paso con conciencia a ese espacio y entres. Consciente de que estás atravesando un umbral. Y en ese momento que das el segundo paso y ya te encuentras en ese territorio al que le otorgaste la magia de la conciencia y de la observación, mira nuevamente a ese espacio, a ese al que escogiste y empieza a mirar a tu alrededor, empieza a voltear a donde estás y te va a sorprender la magia a nivel sensaciones, a nivel memoria. Yo recuerdo perfectamente ese ejercicio, que justo mi entrada a ese umbral fue poner mis pies en las raíces de un árbol que estaba ahí, en la banqueta. Y puedo contarles que ahora que lo cuento, esa memoria está viva en mí. O sea, puedo recordar sensorial y visualmente esas raíces. Porque sacralicé el acto
de querer sentir en ese momento. Y después de estar un ratito en ese lugar, decide nuevamente, con todo el respeto, con toda la reverencia de lo que te reveló ese estado distinto de conciencia, ese lugar específico, dale las gracias a ese momento y vuelve a decidir salir con la misma solemnidad de ese umbral. Y se los voy a dejar de tarea para la próxima clase. Para la próxima sesión, los que quieran participar, ya ven que son 2, así que el próximo miércoles los que gusten, las que gusten, estaremos nuevamente reuniéndonos. Así que me encantará que me compartan su experiencia de decidir entrar en lo sagrado en la vida cotidiana. Es algo que podemos escoger muchas veces y que va a tener para nosotros una importante riqueza. Entonces, esa va a ser mi tarea para la próxima semana, que las personas que quieran volver a estar aquí, podemos seguir platicando. Y pues me encantará que antes de cerrar, si hay alguien que tenga algo que quiera compartir, preguntar, que no haya quedado claro. Me gusta esta frase de alinear pensamientos con sentimientos. Quiero comentar algo, Rose. Sí, Pati. Para ti, para todos. Yo como docente que doy clases, he experimentado algo nuevo que me ha sorprendido. Anteriormente era yo tener el temario, tener todo mi plan semestral, y ser yo muy puntual, era yo. No súbitamente, yo creo que ha sido un proceso. Ahora estoy en una situación en la que pienso ya no tanto en mí, sino en los alumnos, y me ha sorprendido muchísimo porque entonces estoy pues más pendiente de su estado anímico, de sus reacciones, de que si en un momento dado hay interés en el tema, si veo que no, cambio la clase y no pasa nada. Ha sido para mí algo riquísimo que no había experimentado en 20 y tantos años de estar en clase. Era cumplir, muy dogmático, la verdad, mi oficio, sí, cumpliendo con todo y dando los temas, y luego, ¿qué pasa? Estamos viendo una película, Midnight in Paris, que es me encanta, me gusta mucho, y además tiene muchísimas maneras de abordar la parte social, artística, política, ideológica incluso. Entonces los puse a hacer unos sketches y les digo, vamos a disfrazarnos, vamos a hacer aquí los diálogos, pero más que nada, ¿qué te dice? ¿Qué sentido tiene para ti irte a lo mejor a la Belle Époque? Ahorita en el 2022, viajar en el tiempo, ¿qué nos dice? Y yo gozo verdaderamente con esa actividad. Y bueno, sí lo quiero comentar porque a mí misma me ha sorprendido. Llego ahora al aula, al salón de clases, y es ver cómo entran, cómo saludan, si hay un chico que está callado, acercarme y decirle, ¿te sientes bien? ¿Cómo va? ¿Estás trabajando? ¿Dormiste bien? Otra cosa, yo no sé si es también los años, parece ¿verdad? muy lindo, porque lo que estás diciendo tiene que ver con todo lo que hemos venido ahora reflexionando. ¿Qué diferencia hace tener una actitud participativa como algo contrario a tener una actitud de yo solo soy el espectador, ¿no? Y sí, yo no me relaciono con la experiencia? Y creo que a lo mejor también está aquí Fernando, que es maestro de yoga como yo, y Maru, y Dani, Priscila, por ahí a lo mejor hay alguien más que no estoy viendo y conociendo, o reconociendo, también Sara, ¿no? Creo que algo que se ha transformado para todos nosotros, díganme si no comparten esta misma idea, la diferencia de venir y presentar una cátedra o de una práctica de esta es la secuencia que yo les voy a compartir, sí, a poderme sentir en ese trabajo en el que estoy interactuando con
con las personas que están en mi clase, como tú misma estás diciendo como maestra, como también transformando la dinámica que se da, siendo parte de la dinámica y no creyéndome solamente el gestor único, ¿no? No sé si alguien de los que mencioné como maestros coincide conmigo o otros que sean maestros en otros territorios. Gracias, Rose, sí. Muy bien, pues casi se nos está acabando el tiempo, pero queda tiempo para alguna participación más. Marta, tampoco te menciona a ti, que tú también eres maestra. Blanche, también. Sí. Rose, yo puedo mencionar algo rápido. Quisiera- ¿Quién habló? ¿Quién Adelante. habló? Levántenme su manita para que les dé pauta. ¿Quién fue? ¿Quién habló? ¿Paula, fuiste tú? A ver, habla tú primero, luego Sara, Ok. luego Marta. Ok. Solo iba a decir algo rápido, Rose, que me gusta mucho que hables de esta parte como de que también la comunidad puede contenernos, porque siento que ahorita estamos viviendo mucho esto así como de contente, ¿no? O sea, aprende a contenerte tú solo y como no la capacidad de hablarlo, ¿no? O sea, como que eso ya está mal visto, así como de no, es que los otros no tienen que cargar con tus emociones o con lo que sientes. Así Uy, ahorita como que dije, si Rose lo dice, es que sí tiene sentido, o sea, como que justo es como hasta la familia, ¿no? Cuando tú naces en un núcleo familiar, necesitas también de esto, ¿no? Y no es como que ya sean tu madre y tu padre todo el tiempo, pero sí esta parte de poder verbalizar con el otro, ¿no? sí, totalmente. Claro, sí, sí. Es una sociedad que ha fomentado un individualismo muy tóxico, que también nos ha convencido un poquito como si fuéramos cangrejos en una cubeta, que todos jalan a los otros cangrejos para abajo para poder llegar y al final ninguno llega. Así que gracias por compartir. Creo que después fuiste tú, Sara, la que habías levantado la manita y después Marta. Abre tu micrófono. Ahí está. Gracias, Rose. Una disculpa, tuve eventos domésticos que no pude, me ausenté un momento de la clase, pero me haces pensar muchísimas cosas. Esto último que mencionabas sobre no enseñar, por ejemplo, una práctica de yoga, que es también la manera en la que a mí me ha gustado enseñar y aprender a bailar, por ejemplo, no desde enseñar pasos y técnicas, que tiene su lugar, por supuesto, Claro. sino de invitar, ¿no? a la creatividad y dar más bien como elementos, imágenes o detonadores para que las personas se expresen, ¿no? Y he estado jugando con eso en mis clases de yoga y entonces la práctica se hace muy rica, enriquecedora, pero también rica, deliciosa, ¿no? Entonces tiene esa parte. Y estaba pensando en muchas cosas. Una también, cómo tú ahorita creas este espacio para nosotros, donde nos podemos ver unos a otros y reconocer que con sus limitaciones también el Zoom y todo lo que se ha abierto en estos años de pandemia también nos permiten otro tipo de conexión, ¿no? Tiene limitaciones y al mismo tiempo tiene esta posibilidad de conectar. Yo estoy acá en Veracruz y estoy conectando sí. contigo en Ciudad de México, qué maravilla, ¿no? Y con personas de otros lugares. Claro. Y lo último que quería compartir es una experiencia muy bonita que estoy teniendo ahorita con mis animales, porque yo he rescatado animales siempre. Y siempre ha sido esta experiencia de rescatar animales con traumas muy fuertes, ¿no? Pero hay llegan con grandes regalos también, ¿no? Y ahorita acabo de adoptar una gatita, que es la primera gatita en mucho tiempo que adopto, que no es rescatada, o sea, viene de una casita donde estaba perfecta. Y, y verla que no tiene miedo, que se está relacionando con los otros animales sin problema y que al principio sí creó un poco de caos en la casa, pero cómo nos está ayudando a regular a todos. Y ahora hay unos momentos increíbles de paz donde están todos mis animales conviviendo. Ha sido una cosa maravillosa. Entonces nada más quería compartir eso, ¿no? Como lo que también nos dan, no nada más la naturaleza, pero también las mascotas, los animales con los que convivimos, ¿no? Eso era lo que
quería compartir. Y último, que les quería compartir, ya que estaban compartiendo el ejercicio que hicimos ahorita, un pedacito lo hice aquí en el jardín, en lo verde, y que pues sí, no nada como la naturaleza para conectarnos. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir. Gracias, Rose. Gracias, Sara. Marta, y Por luego favor, Priscila. apaga mi micrófono, que no puedo apagarlo, disculpa. Ya. Bien, sí, Gracias. Rose, muchas gracias. Pues se han dicho cosas muy interesantes, muy importantes, muy relevantes, y creo que una de las cosas que hay que resaltar es la importancia de las personas que nos dedicamos a la enseñanza y cómo a través de la época, después de la pandemia, de antes de la pandemia a después de la pandemia, han cambiado mucho nuestra manera de mirar la vida, el mundo. Entonces, yo también tengo la experiencia de haberme durante muchos años, pues, regido o trabajado con una serie con ciertos propósitos y con ciertos temas y con ciertos requerimientos para los estudiantes. Pero creo que lo más importante de todo esto es lo que acabas tú de mencionar de muchas formas, que fue maravilloso todo lo que nos mencionaste y nos hace reflexionar, que es la conexión. Finalmente, lo más importante es la conexión. La conexión, lo que realmente nos hace conectarnos con las demás personas y cómo poder obtenerlo a través no de una intelectualización, sino yo creo que más bien a través de dejar ir, de soltar, de liberar, de trabajar con el corazón, de trabajar de una manera muy abierta y de improvisar de una manera, claro, no improvisar cuando ya se tienen algunos años de enseñanza, ¿no? De improvisar con el conocimiento, con la sabiduría que nos dan los años, pero de improvisar, Claro, se de ser improvisa creativos. cuando se conoce la técnica, si no, no se puede improvisar. Eso Claro. yo siempre lo voy a mencionar, ¿no? Esta teoría que a veces se tiene con las creaciones artísticas, perdón que te interrumpa, ¿no? No es nada más la improvisación como sin conocimiento. O sea, siempre pongo como ejemplo a un Picasso, a un Miró, ¿no? No es que aventaban manchas al lienzo, sino descomprimieron la técnica para la creación. Entonces sí, la técnica tiene su valor, pero la creatividad es muy importante. Claro. Muchas Entonces, gracias. esta creatividad que debemos de lograr, de no basarnos en algunas regulaciones o en algunos elementos que culturalmente hemos tenido. Entonces, pienso que hay que empezar por uno mismo, ¿no? Conectándonos con nuestro corazón, conectándonos con nuestro centro, conectándonos con la naturaleza. Y de esa manera, cuando se da una clase, se disfruta y se es parte de, o sea, no va uno solo como maestro, va uno como estudiante también, va uno como aprendiz, va uno como una persona que está interactuando y conectándose con la respiración del estudiante, con la frecuencia cardíaca del estudiante, con el pensamiento del estudiante, con la energía del estudiante, con el movimiento del estudiante. Y entonces eso nos hace ser creativos y la creatividad es algo que se ha perdido, ¿no? Y creo que todo esto que hablaste es... Más nos comunicamos es por el medio del campo electromagnético. Ese es donde más está la comunicación entre nosotros. Así es que pues bueno, hay mucho que hablar sobre el tema. Por tu participación y le voy a dar la voz a Prisi para que no se vayan y todo el mundo pueda cerrar. Ay, sí, ya se nos fue el tiempo, pero gracias, Rose. Solamente quería pues compartir también, o sea, hablando de todo esto, como que hablamos mucho de nosotros ya quizá la edad adulta en la docencia y como alumnos, pero también oigan a mi bebé, ya a mí me viene muchísimo, cuando yo era niña, algo que me marcó, primero estaba en una escuela acá toda dogmática de esas de que, y haces esto, ¿no? Como militarizada, y yo sufría muchísimo, incluso mi mamá pensó que hasta me hacían algo, me violaban o algo en la escuela, porque yo lloraba y no quería ir a la escuela, era así como, me sentía ajena a ir a la primaria. Entonces, total, me salgo y me llevan a una escuela de educación personalizada. Y recuerdo el primer día que llegué, la directora sale y me da un abrazo y me dice, bienvenida, mira, te voy a llevar a recorrer toda la escuela.
En el momento en el que me llevó a conocer toda la escuela, dije, claro, yo soy parte de esto, me están llevando a conocer el territorio del que ella me dijo, puedes venir aquí, mira, este es el salón de música, este es el salón de esto, es el salón de aquello, y me sentí parte de algo porque me integraron, y a partir de ahí, o sea, eso me ha marcado muchísimo en mi vida, o sea, ahorita que soy maestra de yoga y con los niños y todo, cómo hacer parte a los demás en un territorio, puede cambiarles la perspectiva, o sea, nos puede cambiar la perspectiva de una vivencia, ¿no? O sea, yo en la primera escuela en la que estuve, para mí fue terrible, terrible, porque no me dejaban ni siquiera asomarme al salón de al lado a saludar a mi amiguita, ¿no? O sea, era así como, ¿qué estás haciendo? Tenemos como humanidad una historia de dolor, de maltrato, de insensibilidad atroz. O sea, hay experiencias de narrativas de cómo, por ejemplo, se consideraba que los animales no sentían. Y realmente, o sea, literalmente de descuartizar un animal en vivo, porque decían que no sentían. O sea, es algo inaudito cómo tenemos esta distancia de los... Entonces, nos vamos a ver el próximo miércoles, ya tienen una tarea. Y lo que quiero dejarles también de tarea es esta idea de qué es para ustedes ser humano. Que sigamos explorando y explayándonos en esto. Estas dos pláticas son una introducción a un taller de 8 sesiones que estaré impartiendo a partir de la semana siguiente, no la que viene, sino la otra. Les mandaré la información también. Y pues me dio muchísimo gusto tenerlos aquí. Creo que también tenías algún comentario último que hacer, Ina. ¿No? Ok. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí. Reflexionemos sobre este paso evolutivo de la humanidad al que creo que todos aspiramos, y los que estamos aquí fundamentalmente creo que esa es nuestra ambición o nuestro deseo, y poder decir qué es realmente convertirme en esta versión ampliada de ser humano, ¿sí? Quedarme con la parte instintiva, extraordinaria del reino animal, pero saber que lo que me toca en este momento es ejercer mi poder de transformación de la vida. Y ese poder de transformación es fundamentalmente a través de tejer comunidades pequeñas, pero que van gestando un poder de integración. Pues muchas gracias por estar aquí. Y me dará mucho gusto verlos la próxima semana. Gracias por todo, Ro. Gracias. Muchas gracias, Ro. Gracias. Gracias a todos, Rosmarie. Muchas gracias, Ros. Un gusto verlos a todos en tantos lugares diferentes. Muchas gracias, Ro. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bye. Gracias a todos. Paro aquí la grabación.